La misteriosa casa 12. Seguimos con nuestro recorrido por las áreas de vida, las casas, las que tienen una, entre comillas, mala fama, ¿no? Verán que en astrología tradicional a veces las denominan a la casa 8, que ya vimos en el video anterior, y a la 12 como casas infelices o casas maléficas. Yo no soy propenso a ese tipo de denominaciones. Entiendo que, primero, que todas las áreas de vida son inevitables, que corresponden a diferentes estadios de la existencia humana que todos tenemos que atravesar. El de la casa 8 es uno de esos estadios que, bueno, lo desplegamos en el video anterior. Y el de la casa 12 también. La casa 12 lo que tiene es que es muy difícil de describir, ¿no? Estos ribetes neptunianos o piscianos que puede llegar a tener hacen que la palabra confusión pueda ser muy marcada en la descripción de este ámbito de vida, porque principalmente, básicamente, todo lo que ocurre en la casa 12 no está tan a la vista, ¿no? Podemos decir que a veces se dice, si tenemos un planeta transitando por la casa 12, está como operando en las sombras. A veces se habla de enemigos ocultos con Marte en la casa 12, no sé, no importa, cosas que seguramente van a escuchar por ahí. A veces tienen sustento esas cosas que oigan por ahí, a veces no. Justo me comentaban algo de determinado planeta en la casa 8, una persona que ve estos videos, me había dicho que poniendo en internet, ¿no? Neptuno en casa 8 le salía muerte temprana, o Marte en casa 8, una cosa así, muerte temprana y violenta, cosa que la realidad, la estadística nos evidencia que no es así. Yo ante ese comentario lo primero que hice fue buscar. Lo estaba diciendo como qué barbaridad, o sea, no es que estaba creyendo que iba a tener una muerte joven o violenta, pero me empecé a fijar en internet, en las páginas que tienen bases de datos de famosos, por ejemplo, con horario fehaciente. Ahí también me preguntaban en comentarios cómo sé si el horario es fehaciente o no. Bueno, hay páginas que nos dicen si es el horario de partida de nacimiento, si es por testimonio de la madre o lo que sea. Uno sabe, por lo menos tiene un documento ahí que permite acreditar una cierta certeza en el horario. Y estaba viendo numerosa cantidad de famosos con planetas en la casa 12, con Neptuno, Marte, lo que sea, que vivieron hasta los 100 años, que tuvieron vidas longevas, felices, que tuvieron incluso finales pacíficos, ¿no? Rodeados de sus familiares. O sea, no, ninguna, como regla fundamental en astrología, está bueno tenerlo en cuenta, no podemos sacar conclusiones en base a un solo factor nunca. Eso es una regla general, fundamental. Y en todo caso, cuando uno habla de un ejemplo puntual, un ejemplo particular, está hablando desde su propia experiencia, desde una sumatoria de factores que trasciende solamente la visualización de un rasgo, un factor, etc. Eso tengámoslo presente, ¿no? Las cartas son complejas, hay un montón de cosas a considerar. Entonces, nunca podemos reducir la astrología a fórmulas, ¿no? Nunca es Neptuno en casa 8, dos puntos, tal cosa. No funciona así. Hay que ver todo el entramado, todo el conglomerado. Respecto de la casa 12, a veces se dice, ¿no? Cosas ocultas, cosas que están poco visibles. Tenemos que pensar, ¿no? Que un planeta que está transitando por la casa 12 suele estar operando como en las sombras, y cuando nos pasa la casa 1, nos toca el ascendente y entra finalmente en nuestra casa 1, es como que de alguna manera sale a la luz, ¿no? Ahí sí lo podemos ver con más claridad, lo podemos agarrar, lo podemos direccionar, podemos entender qué está pasando con ese planeta. Mientras está operando la casa 12, hay una suerte de halo de misterio que, bueno, tenemos que entender, tenemos que considerar. Eh, Tenemos que también hacer una distinción, después vamos a apelar a mi libro en donde hablo de la casa 12. Habría que hacer una distinción entre la concepción tradicional de la casa 12 y la concepción moderna de la casa 12. Lo mismo que dijimos respecto de la casa 8. La parte tradicional relativa a la casa 12 sí, le daba esta connotación de casa infeliz, ¿no? La astrología tradicional
tal vez mucho más rígida respecto de ciertos dictámenes. Algunos funcionan muy bien y otros habría que revisarlos, pero bueno, los dictámenes de la astrología tradicional son rígidos. Y lo que decía de la casa 12 es que es una casa infeliz, es una casa que tiene que ver con aislamiento, reclusión, enfermedades crónicas, ¿no? Por eso, por ejemplo, una persona que cae en la cárcel o que caía en la cárcel en la antigüedad, bueno, se analizaba particularmente la casa 12, que representaría ese ámbito de reclusión, de aislamiento. En esto podemos pensar que coinciden la tradicional y la moderna, en que hay algo como de, en la 12, salirnos del mainstream, ¿no? Si tomamos un término en inglés, pero bueno. Cuando hablamos de estar expuestos, estar en el foco del asunto, estar a la luz pública, sería más la casa 10, ¿no? Por ejemplo, mi rol como astrólogo, en este momento yo estoy en la casa 10 haciendo un video que ustedes pueden ver, me pueden juzgar en base a ese video, etc. Eso es propio de la casa 10. Me estoy exponiendo. En la casa 12 nos salimos un poco de eso. Estamos en ámbitos más aislados. Desde la perspectiva tradicional, ese aislamiento puede ser reclusión, cárcel, prisión, hospitalizaciones, ¿no? La gente que tiene que estar postrada, imaginemos, ¿no? Una persona que está en un convento que le están curando de heridas difíciles de resolver, que tiene que estar, no sé, 2 años, 3 años fuera del contacto con la sociedad, estaría experimentando la casa 12. Lo mismo un preso. Alguien que cometió un ilícito, lo meten preso 20 años, esos 20 años sale del foco público, es como olvidado, ¿no? Volviendo a términos en inglés, podríamos decir que tanto para la tradicional como la moderna, en la casa 12 podríamos considerar este concepto del outsider, ¿no? Del que sale del sistema, del que no forma parte, ¿no? Un ermitaño, por ejemplo. Una persona que deja todo y se va a vivir al medio de un bosque, rodeado por la naturaleza, en una cabaña que se construye él mismo, sin ley. No, no es que pagó el terreno, sino que se metió en medio de la naturaleza y se aísla. Es casa 12, ¿no? Se me vino a la mente esta película Into the Wild, es una película, creo, 2006, 2007, de un personaje real, que se llamaba Christopher McCandless, creo, que, bueno, se ve que tenía mucha casa 12, tenía la luna en casa 12, yo analicé un poco la carta, no recuerdo exactamente las posiciones, pero tenía muy marcada la casa 12. Por lo tanto, había en él estas tendencias a salirse del mainstream, a irse, a escaparse, a crear de alguna manera un mundo propio alejado de la sociedad. De eso también se puede tratar la casa 12. Entonces, se ve en la película, está el hecho del aislamiento, está el hecho de que nadie sepa, el encanto para él de que nadie supiera dónde demonios estaba. De hecho, una de las causas de su fallecimiento fue precisamente que estaba tan aislado que después no pudo volver a un lugar, digamos, civilizado, en donde lo podrían haber atendido, lo podrían haber salvado, se quedó ahí aislado, ¿no? Bueno, para la astrología tradicional tiene que ver con esto, ¿no? Lugares de aislamiento, de reclusión, puntualmente lo más coloquial, ¿no? Se veían cuando alguien caía en la cárcel o cuando alguien tenía una enfermedad crónica difícil de resolver que hacía que se aislara. Por ejemplo, los enfermos de lepra, que tenían que estar aislados del resto de la sociedad para no infectar al resto. En la antigüedad, ¿no? Eran como los parias. Había algo, entre comillas, maléfico, infeliz en esa concepción de la casa 12, ¿no? Esto es la perspectiva tradicional. Desde la moderna, todos estos conceptos que seguramente habrán escuchado, ¿no? El karma, vidas pasadas, no sé, en algunos casos tal vez habría que investigar un poco a ver si efectivamente tiene un efecto, pero también desde la perspectiva de la astrología moderna hay una connotación en la casa 12 de medio pisciana, ¿no? El servicio, la entrega, el sacrificio por los demás, la ayuda.
conectar con lo extrasensorial. Es decir, se tiñe esa casa 12 desde una perspectiva moderna de ribetes neptuniano-piscianos, ¿no? Los cuales puede llegar a tener. Es muy interesante esto del servicio, el sacrificio similar a este soltar que habíamos hablado en la casa 8. Son casas de agua, recordemos, ¿no? La casa 8, la casa 12, o mal llamadas casas de agua, pero no importa. Son casas que tienen una asociación, una cierta afinidad con los signos de agua, con Cáncer, Escorpio, en este caso la 12 con Piscis, un cierto tono, no es lo mismo, y siempre insisto y quiero poner un énfasis en que casa y signo y planeta no son la misma cosa, ¿no? De hecho, las casas son áreas de vida, por lo tanto, estamos hablando de áreas en donde estamos recluidos, de ámbitos fuera del mainstream. Una persona, un ermitaño en medio de un bosque, es una persona que está en el ámbito de la casa 12. En cambio, Piscis no es un ámbito, es una característica, es una cualidad. Bueno, un poco para hacer la distinción. Pero ese ámbito de la casa 12 nos puede poner en contacto con ciertas tendencias, entre comillas, piscianas. Primero y principal, por ejemplo, si hablamos de esto de la difuminación, ¿no? Disolución del ego, cosas que podemos asociar a Piscis, hay algo de difuminarnos, hay algo de conectar con los demás desde el inconsciente colectivo, no tanto desde la conciencia, no tanto desde la razón, claramente, sino que hay otro tipo de conexión. Por ejemplo, podemos pensar en famosos con una fuerte carga de casa 12. Pensemos en Maradona. Tenía el Sol, ascendente Escorpio, Sol en Escorpio en casa 12. Y claramente la conexión que se da entre Maradona y la gente, la sociedad, es visceral, no es racional, toca una fibra emocional en las personas. Para bien y para mal, ¿no? Tanto en sus seguidores como en sus detractores, pero toca una fibra. Ahí se ve este impacto de la casa 12 que impacta precisamente en el inconsciente colectivo, ¿no? Es interesante eso. Entonces, paradójicamente, más allá de que pueda ser un área de aislamiento, reclusión, hay gente que tiene una casa 12 importante que es ultra popular porque conecta toca una fibra en la sociedad. Y como decimos, ¿no? La fama tiene mucho más que ver con lo emocional, con tocar una fibra, que con lo racional. Eso es así, ¿no? Uno no puede convencer racionalmente a los demás para que lo siga a las masas. A veces sí, pero en realidad siempre cuando hay una persona masiva, una persona popular, es porque tocó alguna fibra y nadie sabe bien por qué. Eso se puede notar en la casa 12, por ejemplo. Y también puede estar esto de lo poco claro, decíamos, como marcamos, ¿no? Por ejemplo, el Sol en casa 1. El Sol que tiene que ver con la conciencia, la persona es consciente de quién es, sabe transmitir sus deseos, sabe lo que quiere y lo quiere ya. En cambio, pensemos en soles en la casa 12. Hay una suerte de manto de confusión ahí, hay una suerte de cosa no tan clara que hace que muchas veces o bien nos cueste transmitir, Mercurio, por ejemplo, en la casa 12, transmitirle a los demás lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que deseamos, que los demás no capten o les resulte más difícil captar eso, precisamente por ese manto de misterio que tiene la casa 12, o bien que nosotros mismos tengamos una cierta confusión respecto de lo que querríamos. Esto que me ha pasado mucho de ver gente con mucha carga de casa 12 en su carta, que me dicen, no sé bien lo que quiero, no sé bien quién soy. No sé si te dije esto o lo pensé. Hay algo de ese estilo en esa área de la 12. A veces suele pasar con esto de las progresiones secundarias. Vean mis videos de progresiones, les voy a dejar el enlace. Bueno, que las personas que nacieron con el Sol en casa 12, el Sol va progresando a medida que vamos cumpliendo años y en algún momento, inevitablemente, el Sol que está en la 12 progresa a la casa 1. Ese suele ser un momento de iluminación para la persona, es un momento en donde la persona a veces se da cuenta de un montón de cosas que
tuvieron ocultas a lo largo de su vida, y cuando el sol pasa a la casa 1, les progresa a la casa 1, lo tienen muy claro, mucho más claro que antes, pero a la vez es un momento fantástico porque es el momento en donde las personas que tenían una conexión, llamémosle, con lo espiritual, desde la casa 12, con lo extrasensorial, con el inconsciente colectivo y demás, salen a la 1 y salen un poco a la luz, y tal vez es el momento de brillar, es el momento de llevar al plano consciente todo aquello que las personas fueron captando desde otros estadios más misteriosos propios de la casa 12. Podemos pensar, Maradona, solo en casa 12, pero en algún momento le progresó a la 1, y ahí empezó a salir a la luz, ¿no? A ser Maradona, el Maradona público, el Maradona reconocible, etc. Es interesante también captar esto, ¿no? Cómo de alguna manera podemos ser, si tuviéramos el sol en casa 12, no es mi caso, pero si lo tuviéramos, podríamos ser como canalizadores de fuerzas, de energías que vienen desde otros planos, eh, energías sutiles, ¿no? Y traerlas al plano de lo consciente y transmitírselas a los demás. Por eso hay gente que tiene el sol en casa 12 que es tremendamente popular. Porque no solamente toca una fibra, sino que cuando el sol le progresa a la casa 1, tienen la capacidad de llevar esa eh, universalidad, esa espiritualidad, transmitírselas a las personas. Y las personas necesitan también un poco de ese tipo de contacto. Y también lo podemos ligar al otro tipo de simbolismo asociado a la 12 desde la perspectiva de la astrología moderna, que es el tema del servicio, ¿no? Esta cosa medio pisciana. Se da el caso, ¿no? El servicio y la conexión con lo espiritual, ¿no? Gente muy religiosa, muy espiritual, santos, profetas, que tienen mucha carga de casa 12 en la carta, por un lado, y también gente que no tiene ningún reparo en salirse de esta búsqueda por el estrellato, búsqueda del estrellato, búsqueda de la excelencia y el reconocimiento profesional. No les importa eso. Gente que se va, gente que renuncia de una manera casi crística, renuncia a las tentaciones mundanas del mundo, que el mundo tiene para ofrecernos, y se va por terrenos más del segundo plano, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en médicos rurales, médicos fronterizos, maestros, maestras rurales que se van a pueblitos alejados en medio de la nada, que ocupan una función, que se toman a pecho esto de decir, bueno, ¿quién se va a ocupar de esta gente que está en un lugar totalmente alejado, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a la medicina, que no puede acceder a una farmacia a comprarse algo si le duele la cabeza? Alguien se tiene que ocupar. Y las personas que tienen una fuerte carga de la casa 12 en su carta, Sol en la 12, Luna en la 12, etc., regente del ascendente en casa 12, pueden ser gente que busca este tipo de ámbitos alejados, siguiendo una suerte, entre comillas, de misión de vida, ¿no? Saben que su rol en este mundo es no estar en el mainstream, no estar en el foco, no tener a los paparazzi sacándonos fotos todo el tiempo, sino buscar algo que pueda tener un impacto positivo para la humanidad o para la sociedad fuera de los primeros planos, ¿no? Es muy interesante porque se ve mucho esto. De hecho, comentaba una compañera de estudios en el Centro Astrológico Sol, que tiene mucha casa 12, regente del ascendente, la 12 creo. Y es como que permanentemente la vida la fue llevando hacia estos ámbitos un poco más conectados con lo espiritual y alejados un poco del mainstream. Es interesante. Se fue a Brasil, se casó con un chamán, bueno, estaba como en la selva, en medio de la nada, ¿no? Como conectando con estas otras energías sin importarle demasiado esto que estoy haciendo yo, ¿no? Yo estoy acá presentándome en YouTube, hablando con ustedes,
John Motor Astrólogo, mi libro, ¿no? Después le voy a poner el enlace, compren mi libro, lo pueden conseguir. Esa cosa que es muy casa 10, por ejemplo. Yo tengo el regente del ascendente de la casa 10. Bueno, pero una persona que tenga una fuerte acentuación de la casa 12, como mi amiga Sol, es más de buscar otros ámbitos. Lo que no quita, insisto, tenemos el ejemplo de Maradona, tenemos un montón de ejemplos de gente que tiene un foco importante en la casa 12 e igualmente es famosa y conecta. Pero el objetivo no está puesto en eso. Eso también es interesante. El objetivo está puesto en los ámbitos de la 12. Podemos sintetizarlos, ahora les voy a leer un poco del libro, palabras clave y demás. Ámbitos aislados, espiritualidad, servicio, empatía también, etc. Son temáticas o ámbitos que tenemos que tener muy presentes. Si les parece, voy a hacer un pequeño parate. Ustedes no lo van a sentir porque van a ver el video que se corta y prosigue inmediatamente. Pero voy a buscar mi libro, lo voy a agarrar, voy a estirar mi mano y agarrarlo y les voy a leer algunos ejemplos, como hice en el video de la Casa 8, de famosos, de gente que tiene carga importante de la Casa 8, estos juegos astrales y demás. Así que bueno, ya vengo. Bien, acá estamos con mi libro, con astrología creativa. Después, como hice con el video anterior, les voy a poner el enlace para las personas que quieran conseguirlo. Pueden hacerlo, si quieren. Acá sí, yo estoy activando mi casa 10 o mi casa 1, ¿no? Porque tengo el sol en casa 1, es como que cómprenme, véanme, acá estoy. Es propio de la casa 1 mostrarse, el fuego también, tengo bastante fuego, bueno, ya hablé de eso. Mientras que la casa 12 es más misteriosa, vamos a hablar de la 12 precisamente. Una de las palabras que no mencioné es esto de los secretos, ¿no? Los secretos, asuntos clandestinos, cosas. Pero bueno, la palabra secretos puede estar presente también en esta área. Una cosa que habíamos marcado, por ejemplo, el sol en la casa 1, de personas que tienen una casa 1 muy acentuada, es esto de que lo que ves es lo que es, ¿no? Uno dice todo, uno habla todo, no hay demasiados misterios, ¿no? La casa 1 es más evidente, está todo ahí, está todo al alcance. Es difícil ocultarse cuando uno está en la casa 1. Imaginemos una persona que está caminando en medio de la pampa húmeda, en medio de la llanura de la pampa argentina. No hay árboles, no hay montañas, no hay ningún lugar donde esconderse, estás ahí. El sol pega, sos muy evidente, ¿no? En la casa 1. En la casa 12, por el contrario, no. Estás oculto o oculta. Estás en ámbitos que no parecen tan claros ni tan evidentes, por lo tanto puede ser un área excelente para guardar algún tipo de secreto. El tema, ojo con la confusión, porque a veces es tan misteriosa que ni siquiera nosotros mismos nos recordamos después el secreto que estábamos guardando. Pero bueno, es un ámbito más, insisto, misterioso, secretivo, etc. También, si la tomamos como ejes, ¿no? La casa opuesta a la casa 6. En la casa 6 se ve el cuidado de la salud, se ven las enfermedades agudas en la casa 6, se me duele la muela, etc. En la casa 12 esto puede ir más para el lado de las enfermedades crónicas. Ya cuando tenemos que lidiar constantemente con alguna afección, bueno, eso lo veríamos en casa 12 y en todo caso, los tratamientos también podrían beneficiarse de analizar, hacer una suerte de estrategia analizando nuestra casa 12, planeta regente de la casa, planetas presentes en la casa, para ver qué estrategias o qué tácticas podríamos desplegar a la hora de lidiar con alguna enfermedad crónica. Eso también puede ser interesante. Bien, algunas palabras clave, miedos, a veces también se lo asocia con los miedos, internaciones, enfermedades crónicas, aislamiento, reclusión, cárceles, hospicios, todo esto desde la perspectiva tradicional. Desde la perspectiva moderna, karma, servicio, el inconsciente, lo oculto, encierro, espiritualidad. Fíjense, hablando de encierro, esto es muy interesante. Después hay algunas cosas que quiero mencionar. Lugares apartados, bueno. Respecto del encierro, es un poco esto, salimos del foco público y demás. Algo fascinante que pasó y que lo menciono en algunos videos que subí de Revoluciones Solares,
Cuando empecé a hacer revoluciones solares desde fines de 2019 hacia comienzos de 2020, y empezaron a venir consultantes que cumplían años, no sé, septiembre de 2019, diciembre de 2019, enero de 2020, empecé a ver un aumento notable de factores presentes en casa 12 en esas revoluciones solares. Más que la media, y me llamó la atención. Me llamó tanto la atención que empecé a notar eso, lo empecé a apuntar y luego hice una estadística al respecto. ¿Y qué pasó desde 2019 a 2020 que puede tener que ver con encierro? Ni siquiera tengo que decirlo, ustedes ya saben lo que pasó, ¿no? Estuvimos aislados, estuvimos en cuarentena. Casa 12. Casa 12. Y uno dice, pero qué caramba, qué casualidad, es sincronía, ¿cómo puede ser? No sé, no puedo explicarlo racionalmente, pero les juro que me empezaron a venir consultantes con revoluciones solares que tenían tremendamente marcada la casa 12. Tal vez en algún momento, o creo que en alguno de mis videos de revolución solar presento esta estadística. Voy a fijarme y les dejo el enlace. Les voy a dejar el enlace de todo, ya que estamos. Pero bueno, casa 12, lugares aislados, encierro. Estuvo presente en 2020. Y bueno, se vio reflejado en las revoluciones solares desde 2019 hacia el 2020. Qué sé yo, a veces querer o reventar, ¿no? Hay algo muy interesante. Dice animales salvajes, como una de las palabras clave. ¿Por qué? Porque en la casa 6 se ven las mascotas. ¿Por qué? Las mascotas tienen mucho de casa 6 en el sentido que nos tenemos que ocupar, tenemos que ponerle comida, tenemos que llevarlos al veterinario, darles la pipeta antiparasitaria, el antipulguicida, bueno, el pulguicida, qué sé yo. Mucha casa 6, tenemos que estar pendientes de ciertas rutinas, el cuidado, etc. Las mascotas, el cuidado de mascotas se ve en la casa 6 o por lo menos los animales domésticos. En cambio, en la casa 12 son los animales salvajes. Animales que podemos encontrar en medio de la jungla, en medio del bosque, ¿no? Animales que no podemos controlar. Así que bueno, también esto viene desde la perspectiva de la astrología tradicional, pero bueno, lo podemos tener en cuenta. Ejemplos puntuales. Hay una carta que siempre menciono, que creo que la mencioné en el video de los signos interceptados, que es el de la actriz Greta Garbo, que tenía una casa 12 tremenda. Nunca vi una casa 12 tan grande. Por esto vean el video de los signos interceptados, les pongo el enlace también. Voy a tener, antes que tenga que publicar este video, voy a estar poniendo enlaces como loco. Seguramente me olvide también porque soy pisciano, pero bueno, algún enlace voy a poner. Si no lo pongo, busquen en YouTube mi video de signos interceptados porque hablo de la casa 12 de Greta Garbo y supongamos, si tenemos el círculo zodiacal que es así, el círculo de la carta natal, la casa 12 de Greta Garbo es un cuarto entero, es una cosa así. Solo la casa 12. Es tremendo. Porque en las latitudes elevadas, como en Suecia, donde nace la actriz Greta Garbo, es una actriz de los años 40, no importa. A veces suelen dar este fenómeno de las casas muy desiguales y, bueno, a veces son de tamaños muy disímiles y la casa 12 es enorme. Y contempla, hay como 3 signos metidos adentro de la casa 12, es una locura. Y tiene la luna en casa 12. Por lo tanto, la actriz Greta Garbo es muy reconocida por, en la última instancia de su vida, buscar la reclusión, buscar el aislamiento, encerrarse en su mansión, no querer hablar con nadie, cosas que podrían ser propias de cierta expresión de la casa 12. Así que ahí está el ejemplo muy claro de ese ámbito de vida. Acá menciono, tiene la casa 12 enorme, sumado a una luna en Tauro presente en esa área. Encima también luna en Tauro, ¿no? Estaba muy cómoda, muy tranquila en su zona de confort, aislada del mainstream. Paradójicamente, tenía creo que mucho fuego, Leo, no sé. Y era Greta Garbo, era una estrella, pero en el momento en que se retiró de la actuación, se metió en la mansión y no salió nunca más. Casa 12. Su refugio claramente, el refugio emocional, que es la luna, claramente estaba en la casa 12. Entonces le gustaba. Lo mismo, otro famoso con luna en casa 12 es George Harrison, que también, recordemos, uno de los Beatles,
el más reticente al estrellato, pisciano además, con mucha agua y con luna en Escorpio. No le gustaba estar ahí, que las fans lo siguieran, que le pidieran autógrafos, le parecía trivial, le parecía superficial y además disfrutaba muchísimo de estar solo encerrado en su mansión. No me acuerdo el nombre, pero es una casa muy famosa ahí en la de George Harrison, Friars Park, creo que se llamaba, una cosa así, no me acuerdo. Un castillo, no sé, en una casa encima también, ¿no? En los Beatles, multimillonario. Entonces no se compró una casita, no se compró un chalet en la costa. Se compró un castillo con 123 habitaciones, con pasaditos secretos. Mucho de Casa 12 también, un castillo muy misterioso. Tiene un montón de jardines, tiene como jardines secretos, lagos, no sé. Sitio ideal para una persona con mucha casa 12 que le encanta encerrarse y que nadie lo moleste y estar en su mundo. Además pisciano, insisto. Así que bueno, lo vemos. Tal vez ese es el motivo por el cual George Harrison era el menos extrovertido de los Beatles, el que menos le gustaba la exposición. Y por ejemplo, Ringo le encantaba, ¿no? Estar expuesto, actuaba, iba a entrevistas, estaba todo el tiempo ahí con sus amigos, en público. George Harrison era más de buscar ámbitos privados, íntimos, recluidos, aislarse y también conectar con la espiritualidad, ¿no? De hecho, le gustaba tanto conectar con eso que se fue a la India, estuvo con el Maharishi, estuvo conectado con estas filosofías orientales, pero sobre todo con el tema de lo espiritual. Muchas letras de sus canciones también hablan de esto, ¿no? Es muy interesante. Bueno, hay un montón de famosos, no voy a leer todo el libro tampoco porque quiero que lo compren. Pero bueno, Michelle Pfeiffer es muy interesante, tiene Sol en Tauro en Casa 12, también una superestrella de Hollywood, pero le encantaba el tema del anonimato, paradójicamente, ¿no? Una de las cosas que suele pasar con esto es que por ejemplo, le encanta actuar a Michelle Pfeiffer y le gusta el tema de hacer películas y demás, pero no le gusta tener que lidiar con las consecuencias de esa fama y no le gustaba tener a los paparazzi esperándola a la salida de su casa, ese tipo de cosas, no. Pero bueno, fíjense, su casa 12 refleja el misterio que puede activarse en esa área. Frases como, soy buena ocultando lo que realmente siento, ¿no? Soy buena ocultando lo que realmente siento. Esto de los secretos, el misterio. No le gusta exponerse. Actitudes de rechazo a la exposición que le provoca su fama. Dice, para mí fue muy difícil sentirme cómoda con el hecho de ser famosa. Literal, Casa 12. La pérdida del anonimato, la pérdida de la privacidad, saltar esa parte de tu vida y sentir que no tenés control sobre ella, declaraba en una entrevista reciente Michelle Pfeiffer, ¿no? También afirma que no es normal todo el asunto de ser una celebridad. No es normal, dice. Fíjense que a veces como hablamos, digamos, parcializados o sugestionados, o como quieran llamarlo, desde las posiciones de nuestra carta natal, porque yo no diría que no es normal. En todo caso, a ella no le gusta. Tal vez hay gente que sí le guste y le parezca normal estar ahí, que le hagan entrevistas, pero bueno, desde su casa 12 le parecía poco normal esto, anormal. Busca conectar con una normalidad, entre comillas, más propia de su casa 12, en actividades como la caridad, el servicio, por ejemplo, su trabajo en la American Cancer Society, su labor en la Humane Society, su ingreso en la junta de directores del Environmental, no sé qué estoy pronunciando, pero bueno, Environmental Working Group. Muchas organizaciones, ahí se ve el servicio, ¿no? Querer contribuir. Sentir tal vez un poco de culpa por su fama, por su exposición y querer retribuirla con acciones puntuales que beneficien a gente que lo necesita. Es interesante esto. Bien. Y para cerrar propongo estos juegos astrales que están en mi libro. Bueno, dependiendo si tenés muchos planetas en la 12 o no, tal vez te sientas más a gusto o no con esta reclusión, con este anonimato, con esto de perderte. Hay algo de perdernos en la casa 12, ¿no? Me voy de este plano.
me voy a otros ámbitos. Gente que se siente muy cómoda y gente que se siente muy incómoda también. Gente que le tiene miedo a la soledad. Podemos pensar que tal vez gente que le tiene miedo a la soledad es gente que no tiene una casa 12 tan marcada, tiene mucha casa 10, tiene mucho fuego, lo que sea. Estos ámbitos aislados nos provocan un poco de quickie. Pero bueno, no sé, depende de cada carta, depende de cada persona. Bien. Pero también nos puede conectar con el servicio, con todo lo que ya dijimos, ¿no? Acá no hay una cuestión como la que habíamos visto en la casa 8 de unir puntos y demás, precisamente porque la casa 2 es un ámbito tan etéreo, podríamos decir, que un ejercicio cuasi virginiano como el que venimos haciendo en otros ejemplos del libro no parece tan válido. Pero sí propongo algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿estás cursando algún tipo de enfermedad crónica que se podría ver en la casa 12? ¿Experimentaste encarcelamientos, reclusiones o internaciones? Puede haber sucedido. ¿Te dedicás al servicio, a la caridad, contribuyendo a determinadas fundaciones o organizaciones de ayuda? Acá no vamos a aportar las líneas de puntos que propusimos en ejemplos anteriores del libro. Bueno, sin embargo, mejor, en vez de pensar racionalmente acerca de cómo se activa esta área de vida, podrías activar el silencio interno, algo que podría ser propio de la 12, meditar y buscar respuestas que no provengan de lo mental. Después de todo, si fuera algo tan lineal y analítico, no sería casa 12. Bueno, sin embargo, proponemos algunas claves para evitar que se manifieste lo peor del simbolismo, ¿no? Fíjate, ¿no? Cómo siempre hablamos de la resignificación, ¿no? El signo en que comienza la casa, el regente de la casa, los planetas presentes, y tratar de quedarnos con lo mejor, con lo más noble de ese simbolismo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, analizando mi caso, tengo Piscis en casa 12, no, tengo Acuario, perdón, en casa 12 tengo ascendente Piscis, perdón. No tengo planetas. En ese caso debería ver qué hacen los regentes de la casa 12, tanto el moderno Urano como el tradicional Saturno, para ver cómo vivenciar ese ámbito de vida de la mejor manera. Por ejemplo, cómo evitar caer en la cárcel, ¿no? ¿Qué sé yo? Que es algo que no va a suceder, si uno es una persona de bien, no va a pasar, pero, o cómo evitar internaciones, cómo evitar desarrollar enfermedades crónicas. Por ejemplo, y como para cerrar, vamos a ir a un ejemplo puntual, concreto. Yo fui sujeto de enfermedades crónicas en mi vida, ahora no, pero cuando era chico, cuando era niño y en mi adolescencia, tuve asma, desarrollé asma. Me acuerdo que la primera vez que se desató estaba de campamento con mi padre, me había llevado a un, no sé, un camping con unos amigos de la familia y demás. Yo tenía 2 o 3 años, era muy chico y de repente empiezo a sentir que respiro mal. Empiezo eso, los bronquios inflamándose. Bueno, también apelando a las herramientas que tenían, porque no tenían mucho, estábamos en medio de la nada, estábamos en la casa 12 también. Me recuerdo a mi papá, lo recuerdo vívidamente, fue a los 2 años de edad, pero me acuerdo que estar en el auto de mi papá con la calefacción, mi mamá dándome masajes en el pecho, ¿no? Haciéndome oler hojas de eucaliptus, no sé, cosas. Y no, volvimos a Buenos Aires y fui al médico, que yo, bueno, resulta que sí, tenía asma. Le dieron a mi mamá un montón de herramientas como para sobrellevar esto sin tener que apelar no, a la medicina. Pero bueno, después finalmente cuando era adolescente estaba ahí con el puff constantemente y demás. Y claro, ahora que lo pienso, no tengo asma y no tengo un ataque de asma desde hace 15 años. 2008 fue la última vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué resolví? ¿Cómo salí de esa área de enfermedades crónicas que me aquejó toda la vida? Yo nací en 1978, 2008 tenía 30 años. Retorno de Saturno también, ¿no? Desde que nací hasta mi primer retorno de Saturno, asma. ¿Qué pasó en el interín? ¿Por qué desde 2008 en adelante no tengo ataques? Yo se lo atribuyo, entre otras muchas cosas, a que en 2008 llegó a mi vida la astrología. Y empecé a analizar mi carta, empecé a estudiar mi carta natal.
empecé a trabajar con mi carta natal y empecé a darme cuenta de cuáles eran los factores disruptivos y qué podía hacer para revertirlos. Por ejemplo, Urano es regente de la casa 9, de la casa 12, perdón. Regente moderno. Yo tengo casa 12 en Acuario, Urano es el regente moderno de la casa 12. Lo tengo presente en la casa 9, en Escorpio en casa 9. ¿Qué puedo leer esto? Por ejemplo, si la casa 9 es un área de estudios, es un área de sentirnos realizados a través de estudiar algo académicamente, recibirnos y desplegar eso de buena manera, voy a carraspear un poco, tengo ahí casa 12, estoy desarrollando algo, no. Toquemos madera, no, seguramente no. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo no me había podido realizar en ese ámbito de casa 9 de manera agradable. La tenía bloqueada esa casa 9. Había estudiado letras, no terminé, estudié arte, no terminé, estudié filosofía, no terminé, estudié historia, no terminé. Hice todas las carreras de PUAN, ¿no? De la Universidad de Filosofía y Letras. No terminé ninguna y me sentía frustrado al respecto. En esos años empecé a adentrarme, 2008, 2009, en el estudio de la astrología. Urano también, que Urano tiene mucho que ver con eso. El hecho de estar embarcado en esa vibra astrológica hace muchísimo por mi salud, porque estoy entusiasmado, me encanta, me apasiona. Es como que estoy demasiado compenetrado con estos estudios que no tengo tiempo para enfermar. No sé, pasó algo, se destrabó algo y no volví a tener un episodio de asma. No sé, es maravilloso, pero estoy activando lo mejor del regente de la casa 12 y va bien la cosa. Y lo mismo con el regente tradicional de Acuario, que es Saturno, que tengo un Saturno horrible. Tengo Saturno en Leo, en exilio, en casa 6, que es casa de enfermedades puntuales, ¿no? Enfermedades agudas. Y también casa de rutinas laborales. ¿Y qué pasa? Otra cosa. Antes del retorno de Saturno, antes de que llegara la astrología a mi vida, antes de que cumpliera 30 años, mis rutinas propias de la casa 6, de la casa 6, eran caóticas, ¿no? Yo era muy pisciano, estaba en cualquiera, muy neptuniano. Obviamente, ¿qué pasa? Si el regente de la casa 12 está en la casa 6 y yo la casa 6 no la vivencio de una manera responsable, no me hago los chequeos médicos, no le pongo énfasis al cuidado de mi salud, no conecto con ese Saturno de buena manera, inevitablemente van a venir las restricciones, los límites saturninos de la peor manera. Y vinieron con estos límites, estas restricciones a mi salud crónica desde un asma que desarrollé desde que nací prácticamente hasta los 30 años. Y una vez que desde la llegada de la astrología a mi vida empecé a organizar un poco más mi vida, empecé a tener rutinas más saludables, empecé a comer mejor, empecé a tratarme mejor a mí mismo y empecé también a organizar la parte laboral, ¿no? El análisis de las cartas, la agenda de mis consultantes, los posteos en las redes sociales, ¿no? Hacer estos videos y organizar también, poner la cámara, setear todo, conseguir el microfonito acá. Le digo a un vidente los videos que dice que no usaba micrófono y qué sé yo, bueno, acá está. A veces no lo ven, pero está acá. Digo, a veces hay gente que critica cualquier cosa. Bueno, gente que tiene ganas de criticar, no sé. Me reprochaban usar micrófono y yo, acá está el micrófono, no sé. Puedo usar mejores micrófonos, no sé, pero cálmense. Vamos a calmarnos todos. Un palito. Yo también tengo Mercurio en Aries y me agarra bronca a veces cuando digo, che, ¿qué les pasa? Una cosa, después, bueno, hablando de la resignificación, etc. En mi video de los Mercurios hablo de la resignificación de mi Mercurio en Aries y cómo ya no lo utilizo tanto para la confrontación verbal, etc. Pero bueno, aprovecho, me vino y le digo al oyente o al vidente que reprochó el tema del micrófono, bueno, hermano, calmate. En fin.
Eh, me río porque, bueno, yo me río con mi propio Aries y demás. Aparte soy pisciano, tengo ascendente Piscis y es como que parezco re simpático, bonito, pero a veces se me despierta el Aries que no está tan a la vista y no me quieren ver ahí. Digo esto y seguramente digan, ay, nada que ver, pero sí, les juro que sí. Esa es la magia del ascendente, digo, hablando de otros temas. Pero digo, esto que a veces hay cosas que están un poco ocultas. Desde mi casa 12 pueden haber cosas ocultas que mi ascendente en Piscis no las transmite. Ustedes ven un ascendente Piscis, bonachón, buena onda, simpático. Tal vez, no sé qué verán, pero ¿qué ves cuando me ves? Decía la canción. Pero dentro de mi carta hay otras cosas que no están tan a la vista y bueno. Tal vez aparecen como esto que le acabo de decir al vidente. Fíjate, no critiques, en vano. Bien, bueno, terminamos el video y seguiremos explorando estas casas. Me encanta hacer estos videos de casas, yendo bien a fondo y vamos a hacer más videos. Otro video de la casa 4, otro video de la casa 8, etc. Pero bueno, por hoy terminamos y nos veremos en el siguiente video.